está bien, ahora ahí lo comparto. Siempre lo dejo en el Drive, cualquier cosa, pero bueno, ahí lo compartí. Bueno, hoy arrancamos con electrones. A ver qué podríamos decir de introducción. Vamos a seguir más o menos lo mismo que hicimos con fonones. Primero vamos a adentrarnos un poquitito en lo que es... Dani, antes de que te moleste, antes que te Dale, interrumpa antes. dale. Che, ¿el parcial entra hasta fonones o Sí, hasta el que vimos la clase pasada? Esto exacto. no. No, esto no, obviamente que no. ¿Mm? O ¿Listo? sea, es todo el capítulo, hasta el capítulo 5 del libro, digamos. Todo. Ta. Electrones. Primero vamos a ver lo que sería la epsilon sub k, que serían las relaciones de dispersión. En este caso, las relaciones de dispersión, acá podríamos llamarlo también relaciones de dispersión. ¿Está bien? Si bien son curvas de energía, ¿no? Energía versus K. Podríamos pensar en cómo obtenerlas, ¿sí? Qué consideraciones habría que hacer, pero básicamente con esas relaciones uno va después y de la misma manera que hicimos con los fonones podemos calcular propiedades térmicas como el calor específico. ¿Está bien? O sea, ese sería, o sea, podríamos como muy de arriba verlo de esa manera. ¿No? Bien. Entonces todo lo que viene ahora es básicamente cómo obtener esas relaciones de dispersión o curvas de energía. ¿Ok? Bien, para obtener esas curvas de energía hay un modelo muy sencillo que nosotros más o menos lo salteamos, que es el modelo de Sommerfeld, que es pensar, aún hay un modelo aún más sencillo que es el modelo de Drude. Nosotros salteamos esos dos modelos, vamos directamente al caso, un caso más real, pero ya que está se los comento. En el modelo más sencillo, uno lo que tiene al sólido lo puede pensar como un gas de electrones, ¿sí? O sea, está pensando en la parte de electrónica del sólido, se olvida de los iones, se olvida del cristal, ¿sí? Y uno puede pensar que tiene en ese sólido un conjunto de electrones que se comporta de manera idéntica a un gas de electrones. ¿Ok? Eso sería Sommerfeld. ¿Está bien? En ese modelo de Sommerfeld, el gas de electrones, ¿sí? Es un gas de electrones que no interactúan entre los electrones, por lo tanto, cada electrón se comporta libremente, ¿ok? Ok. No interactuantes. Por lo tanto, cuando uno termina calculando la energía de ese gas de electrones, es la suma de la energía de cada uno de esos electrones individuales. Entonces se hace lo que se hace siempre, ¿no? Se agarra la caja, se obtienen los estados de partícula libre dentro de esa caja, por ejemplo, usando extremos fijos en los extremos de la caja, se obtienen todos los niveles electrónicos y se va poblando esos niveles electrónicos según el principio de exclusión de Pauli. ¿Ok? Uno puede obtener de esa manera el estado fundamental o estados excitados según, y bueno, y puede poblarlo según la temperatura, como vieron en mecánica estadística. ¿Estamos de acuerdo? Quizás lo más importante de acá que podemos sacar es que nunca nos salimos del problema de una sola partícula. Si bien es un gas, el problema que se resuelve en ese gas, son problemas, es un problema de un electrón. ¿Se entiende esto?
como no interactúan, el hamiltoniano del gas es la suma de los hamiltonianos individuales, ¿sí? No hay un término de interacción, y entonces uno no tiene más dificultad que resolver el problema de un solo electrón, y después ir llenando los niveles de esos estados de un solo electrón. ¿Ok? Ok. Así que, o sea, esa sería la complicación de ese problema, básicamente, desde el punto de vista matemático, es calcular los estados solución de un solo electrón en una caja, ¿no? Usando condiciones de extremos fijos. No habría ningún problema. Lo que vamos a hacer ahora nosotros es considerar una situación real, una situación mucho más real, que es considerar un potencial periódico. Obviamente ese potencial periódico es el potencial eléctrico que generan, digamos, los iones, ¿sí? en cada punto de la red cristalina, ¿sí? O sea, si uno tiene esos iones están ordenados periódicamente según los vectores primitivos de la red de Bravais, y eventualmente si hay una base, habrá una base también. Pero vamos a considerar la situación más sencilla. Si uno tiene un cristal que es idéntico a una red de Bravais y en cada nodo uno tiene un ion, ¿sí? Es claro que el potencial, ¿sí?, eléctrico que genera esa red de iones, ¿sí?, es un potencial periódico. ¿Ok? Y ese potencial periódico, que podemos llamar U, depende de R, y por ser periódico tiene esta facha. Este K pertenece a la red recíproca, un cierto coeficiente, U de K, por E a la I, K por R. ¿Ok? Eso es una situación más real. Ahora, vamos a seguir con el problema de un solo electrón, vamos a seguir pensando que los electrones no interactúan, ¿está bien? Pero ahora en vez de tener un gas de electrones solamente, digamos, donde en ese gas de electrones la única energía presente es la energía cinética, ahora vamos a tener la misma situación, pero la energía que vamos a tener no es solamente cinética, sino la provocada por este potencial periódico, ¿sí?, que tendría un origen electrostático, ¿no? Porque los iones están quietos, ¿no? Pero seguimos estando en que es lo más importante quizás para, digamos, no complicarse tanto, en un problema de un solo electrón. Acá la palabra clave es un. ¿Ok? Vos me decís, che, pero en nuestra situación no tenemos un solo electrón, tenemos varios electrones, ¿no? Tenemos tantos electrones, o sea, si tenemos, yo qué sé, 2 electrones por sitio y tenemos n sitio, tenemos 2 n electrones. No es un problema de un solo electrón. Entonces yo lo que les digo es, nosotros pensamos primero en una red cristalina de iones sin ningún electrón, ¿sí? Y para esa red cristalina lo que hacemos es averiguar los estados de un electrón, ¿ok? Y es como que si pusiéramos solamente un electrón en esa red cristalina y veamos cuáles son los estados que puede ocupar, ¿ok? Después agarramos, como las partículas son independientes, empezamos a traer todos los 2 n electrones y los ubicamos en los estados, haciendo cumplir el principio de fusión de Pauli. ¿Ok? Ok. ¿Se entiende? O sea que nuestro problema sigue siendo un problema, o sea, desde el punto de vista matemático, de la dificultad que tengamos, es un problema de un solo electrón. ¿Mm? Bien. Y vamos a... ustedes cuando no pase la pizarra me avisan, porque a veces me olvido. Bueno, y desde ese punto de vista tenemos 2 casos bien importantes. El primer caso es el caso que vamos a considerar, que vamos a llamar de electrones
casi libres. En ese caso de electrones casi libres, nosotros vamos a usar, digamos, como base de representación para los electrones, la base de partícula libre, ¿no? O sea, vamos a usar, en este caso usamos, ¿se escuchó eso? ¿Me hizo ruido la garganta? Qué raro. Acá usamos como base, acá estamos como base de representación, no confundí con la base atómica, ¿no? Usamos, vamos a poner, para representar los estados esos, combinaciones lineales, vamos a ponerlo así, combinaciones lineales de estados de electrón libre, podemos decir así. Eso ya lo reconocen. ¿Mm? Los estados de electrón libre son los que tienen como función de onda las ondas planas, por ejemplo. ¿Ok? Que son estados de partícula libre. Entonces lo que decimos es, estos electrones casi libres van a ser descritos en función, ¿sí?, de esos estados de electrón libre como combinación lineal de ellos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y después, en el caso de lo que llamamos electrones casi ligados, ¿Por qué el casi? ¿Porque el no casi? son, o sea, fíjate que si vos pones un potencial periódico, ¿sí?, ya dejan de ser soluciones las de partícula libre. ¿Sí? Son otro tipo de soluciones. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a estar estudiando hoy. ¿Qué tipo de soluciones hay en una caja, cuando dentro de esa caja, que sería, en vez de no haber nada, como en el caso del gas de electrones, de Sommerfeld, lo que tenés es un potencial periódico. Cuando vos tenés un potencial periódico, los estados de electrón libre dejan de ser solución del problema, de una sola partícula ahí. ¿Está bien? Lo que empiezan a ser soluciones son lo que se llaman los estados de Bloch. Y esos estados de Bloch, depende del caso, a veces conviene pensarlo de una manera o de otra. Hoy vamos a ver una manera de pensar esas soluciones de Bloch, que es la de casi libres. ¿Está bien? Pero ya estoy anticipando un poquitito lo que vamos a ver después, y después va a cobrar más sentido lo que digo. ¿Ok? Y acá lo que vamos a tener es que los estados de casi ligados van a ser, vamos a poder pensarlo como usamos combinaciones lineales. A ver, adivinen de qué, de estados. ¿Sí? De estados ligados. ¿Qué son los estados ligados? Los estados ligados son, por ejemplo, los estados tipo solución al átomo de hidrógeno, ¿no? Los 1s, 2s, ¿no? 2p, etc. ¿Se entiende? Esos son estados ligados. Son estados que tienen energía menor que cero, y los estados de electrón libre son estados que tienen energía mayor que cero. ¿Sí? Son dos situaciones completamente diferentes que sorprendentemente describen ciertas situaciones de manera muy parecida. ¿Está bien? Bien. Pero bueno, esto es más o menos. Hoy vamos a tratar de llegar a lo que son los electrones casi libres, ¿sí? Pero vamos a arrancar con una consideración completamente general. Y a esa consideración completamente general se le llama teorema de Bloch. Le voy a poner el nombre, teorema de Bloch, pero en realidad vamos a ver que ni siquiera es una cosa que ustedes ya saben, ¿sí? A partir de cuántica. En cuántica ustedes saben que, ¿sí?, esto vamos a ponerlo acá como un título de un tema, ¿no? Como que vamos a desarrollar un teorema ahora, ¿eh? Después el teorema lo vamos a anunciar al final de que veamos estas consideraciones que tienen que ver con la simetría del problema. Está claro que acá en este problema tenemos una simetría, ¿no? Tenemos la simetría
una simetría de periodicidad de la red cristalina. ¿Ok? Pero bueno, haciendo un repaso de cuántica rapidito, ya que estamos, ustedes saben que si tenemos un operador que conmuta con el hamiltoniano, ¿sí? Tenemos un operador que conmuta con el hamiltoniano. O sea, como dato de problema tenemos un operador A que conmuta con el hamiltoniano. También como dato de problema tenemos que los autoestados de A lo conocemos. ¿Sí? O sea que si yo a ese operador A le aplico sobre un autoestado, eso tiene un autovalor, vamos a llamar A', así seguimos. ¿Sí? Tenemos esto. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esto está claro que el A es un operador y el A' es un autovalor. ¿Está bien? Vamos a suponer que esto es dato de problema. Sabemos que conmuta. Y esto también es dato de problema. O sea, tenemos como dato cuáles son los autovalores y los autoestados del operador A. ¿Sí? Que por conmutar con el hamiltoniano a veces lo llamamos operador de simetría. ¿Ok? Sí. Bien. Si uno tuviese esta situación tiene una gran ventaja si uno no tiene los autoestados de energía. ¿Ok? Claro, ¿Por qué? ya se tiene dato. Claro, o sea, O sea, porque con ya tenemos que con los estados. Claro. A ver, decímelo vos. Bueno, o sea, había un teorema que nos decía que cuando dos operadores conmutan, comparten los autoestados. Bien. Entonces, uno ya tiene grandes candidatos, ¿sí? A ser autoestados de la energía a los estados A, ¿no? O sea, uno lo podría decir es que A es o son grandes candidatos, ¿sí? Para ser autoestados de energía, ¿no? Y eso a mí me ahorra un montón de dolor de cabeza porque dejo de tener un problema de... O sea, entonces ya no tendría que resolver una ecuación diferencial que es la ecuación de Schrödinger. ¿Ok? ¿No? La ecuación de Schrödinger. ¿Por qué? Porque bueno, si yo ya sé que A es un autoestado, lo único que tendría que hacer es resolver algebraicamente, ¿sí? Si yo ya conozco el autoestado, simplemente le aplico el operador H para obtener las energías, ¿no? ¿Sí? Es un problema algebraico, podríamos decir. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Entonces, eso es una gran ventaja. Entonces ya se la ven venir, ¿no? Entonces, bueno, veamos cuál es el operador A para nuestro caso, que es la periodicidad de la red cristalina y listo. Pero bueno, siguiendo con ese caso, teníamos un problema a nivel general con ese razonamiento, y el problema era que, ¿saben? ¿Se acuerdan? ¿Qué problema podemos tener? ¿Sí? Supónganse, o sea, pero hay un problema, ¿no? Pero hay un problema. El problema sería que A1, los estados, a ver, vamos a poner A1 y A2 tengan igual, ahora tendría que llamarlo así, pero bueno, tengan igual autovalor A, A'. ¿Sí? O sea que si yo le aplico A a 1, esto sería A' por A1, y si le aplico A a A2, esto sería A' por A2.
están degenerados, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, en principio yo no podría garantizar ahí entonces no puedo garantizar que A1 y A2 sean autoestados de H. Eso no me acuerdo. ¿Ok? Bueno, eso es un ejercicio de cuántica, pueden probarlo, digamos. Si traten de aplicar, ¿sí? O sea, de ver por qué esto no es así. Lo pueden pensar como un ejercicio separado, que lo dejamos para la clase que viene, o como un ejercicio de cuántica. ¿Está bien? Pero no es la cuántica que están usando ustedes, es la cuántica anterior. Bien, entonces, ¿qué tendríamos que hacer en ese problema, en esa situación? En esa situación, lo que sí podemos garantizar es que una combinación lineal de ellos sí son autoestados de H, una cierta combinación lineal. Entonces, si es autoestado, pongo autoestado, me como la E, pero bueno, autoestado de H, una combinación lineal que podríamos llamar C1 por A1 más C2 por A2, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo los averiguo eso? Lo tengo que averiguar diagonalizando una matriz que es la siguiente. O sea, si yo propongo que esto es un autoestado de H, entonces H phi va a ser igual a E de phi. Entonces, y ahí hago todo el merengue, ¿no? Entonces, yo lo que tendría que hacer es resolver los coeficientes C1 y C2 para obtener el autoestado, ¿no? Porque A1 y A2 ya lo conocemos. Claro, Y tenemos dos ecuaciones también. Para resolverlo. claro, fíjate. Exactamente te queda un problema de autovalores, ¿no? Pero no te queda una ecuación diferencial que resolver. Ahora te va a quedar un problema de autovalores de una matriz de 2×2. Es mucho más sencillo que resolver una ecuación diferencial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, lo que se hace es encorcheto por izquierda con A1, o braqueteo, ¿no? Y con A2. Si yo hago eso, ¿qué me queda? Bueno, Y acá, usar esos ortonormales. claro, exactamente. Suponiendo que son ortonormales, que es la mayoría de los casos que es así, Te queda el C1 por el N. claro, te queda, exactamente, te queda C1 por el E, y acá te queda se queda C2 por el E. Bien, y por otra parte, esto es A1H, A1 por C1, ¿no? Más A1H por A2 por C2. Y acá lo mismo, A2H, A1 por C1, más H, A2 por C2. ¿Sí? Voy a hacer lo mismo, ¿sí? Pero ahora usando notación con subíndice para un caso más general, en vez de haber dos autoestados degenerados, que hayan n. ¿Está bien? Entonces me quedaría así. Y a ver, practicamos un poquitito la notación así un poco más complicada. Esto lo achico. Pero ya saben cuál es, a dónde apunto. Entonces, en general, uno puede suponer que tengo que A por A sub I es igual a
por A sub I, o sea, el I va desde 1 hasta N, voy a poner N chiquitito. Entonces, uno tendría que resolver este problema. H A sub I es igual a E por A sub I. En realidad no, perdón. Vamos a hacerlo bien. El phi es una combinación lineal de C sub J a sub J. Ahí hay una suma implícita sobre J, ¿ok? ¿Sí? Entonces, si yo digo que H phi, esto es un repaso de cuántica. ¿Por qué hacemos repaso de cuántica? Van a ver que es muy útil para no complicar la discusión después. H de phi, decimos que es un autoestado, ¿sí? Acá reescribo lo que está arriba, me queda H de phi, H de AJ, CJ es igual a E, AJ, CJ, ¿sí? Y braqueteo con I, ahí hay una suma implícita sobre J, ¿está bien? Si yo braqueteo ahora con A sub I, me queda A sub I, H, AJ, CJ es igual a, ¿sí? L, A sub I, delta IJ por CJ. ¿Está bien? Y eso es uno podría pensar que esto es, para el caso general, es un problema de autovalores y autovectores, ¿no? De dimensión n. Entonces, uno tiene que E por delta IJ, ¿sí? O podríamos pensarlo ya a nivel matricial, por una matriz de identidad, menos la representación matricial de H, ¿sí? En esa cantidad de autoestados degenerados. Todo eso por un vector C es igual a 0. ¿Sí? Entonces uno lo que tiene que hacer es diagonalizar esta matriz. ¿Está bien? Se entiende que el H es una matriz de n por n, ¿no? El que estoy escribiendo ahí. Sí. Entonces pido que el determinante sea igual a 0 y lo que hago es resolver los valores de E para los cuales el determinante es igual a 0. Bueno, y ahí tengo un problema de autovectores y autovalores. ¿Ok? ¿Se entendió? Antes lo analizamos en el caso que n igual a 2, ahora esto se completamente genera. O sea, está muy bueno tener un operador de simetría, está muy bueno conocer los autoestados y los autovalores de ese operador de simetría, ¿sí? Lo que no está tan bueno es que haya degeneración en esos autovalores, entonces no me queda otra que, está bien, no resuelvo la ecuación diferencial de Schrödinger, pero tengo que empezar a resolver, si yo quiero saber todo, tengo que empezar a diagonalizar un montón de matrices mientras tenga degeneración, ¿sí? En los autoestados del operador de simetría. ¿Se entendió? Pero una vez que resolví esas matrices, una vez que diagonalicé, ya tengo, ¿sí? Ya tengo el problema resuelto, que son los autoestados y autovalores del operador hamiltoniano, o sea, los autoestados de energía, ¿sí? Y los autovalores, o sea, las energías propias del problema. ¿Estamos? ¿Ok? Sí. Es cuántica esto, ¿no? Es álgebra. Álgebra lineal, ¿no? Cuántica es álgebra lineal. Bien. Entonces, ¿cuál es nuestro próximo paso? Nuestro próximo paso es reconocer en nuestro problema, en nuestra situación que es un cristal, ¿sí? Que produce un potencial cristalino, vamos a llamarlo así, quizás no es el nombre más
apropiado, potencial cristalino, que tiene, ¿sí?, la periodicidad determinada por los vectores primitivos, ¿no? O sea, si tiene la periodicidad determinada por los vectores primitivos, nosotros sabemos que nuestro potencial UDR es igual, como ya dijimos antes, este C, vamos a poner los coeficientes U de K por E a la I, K por R. ¿Está bien? Entonces, mi hamiltoniano, acuérdense que es el hamiltoniano de una sola partícula, ¿eh? Lo que dijimos al principio de todo es, estamos resolviendo el problema de un electrón, no de n electrones, que es un lío. El problema es un solo electrón, y después agregamos, porque son electrones que no interactúan entre sí. ¿Sí? Ustedes me van a decir, esa no es una situación real. Es cierto, no es una situación real, pero esto funciona. Funciona bastante bien despreciar la interacción entre electrones. ¿Por qué? No sé. ¿Sí? Pero funciona bastante bien. Bien. Listo, entonces, ¿qué es? Este hamiltoniano de un solo electrón va a ser igual a el P al cuadrado sobre 2m, ¿está bien? Más el potencial U cristalino. Vamos a llamarle potencial cristalino. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la pregunta sería, ¿con qué conmuta? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Con qué conmuta? Porque si yo sé con qué conmuta y conozco ese operador y lo tengo resuelto, ese operador, sé sus autoestados y sus autovalores, estoy muy cerca de resolver el problema. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, conmuta desde el vamos, ya les digo, conmuta con el operador de traslación E a la menos I P por D sobre H bar. ¿Ok? Donde D es la traslación. ¿Sí? Este operador, o sea, acá podríamos decir conmuta para cualquier D. ¿Se acuerdan que ese era el operador de traslación en cuántica? Sí. Para cualquier desplazamiento D. ¿Estamos? Entonces vamos avanzando un poquitito. Esto es algo que se puede mostrar. Es fácil mostrarlo que conmuta con P porque está construido con el mismo operador P, ¿no? O sea, cualquier operador conmuta con cualquier función de ese mismo operador, ¿no? P y F de P es igual a 0, ¿no? Así que conmuta. ¿Estamos? Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que este potencial cristalino U no conmuta con cualquier operador de traslación. Este operador de traslación no conmuta con cualquier, o sea, pongámoslo así. No, no conmuta con cualquier operador de traslación. Sí conmuta con ciertos operadores particulares de traslación. ¿Cuáles son? ¿Se imaginan? Que sí conmute. Sí. A ver, si yo tengo un cristal, ¿no? Un cristal en donde los iones están en cada nodo de ese cristal, ¿sí? Que es una red de Bravais, por simplicidad. Pensemos en una red de Bravais. ¿Está bien? ¿Qué pasa si yo soy un electrón, ¿sí? Y me traslado una cierta cantidad en cierta dirección de forma que vea lo mismo? ¿Sí? O sea, que no cambie nada. ¿Cómo tendría que ser ese desplazamiento?
Yo lo pienso como lineal, pero no sé si... Y de nodo a Ah, nodo, ok, pero no sé si. Exacto. O sea, ese desplazamiento tendría que ser, ¿sí?, un vector de la red, o sea, un R grande, Claro, ¿sí? Una combinación entera de los vectores primitivos. claro. ¿Sí? Esto todo lo que estoy diciendo es a nivel oral, ¿eh? Todo esto se puede demostrar, digamos, matemáticamente. ¿Está bien? Pero por lo menos les muestro el panorama. ¿Sí? Entonces, existen ciertos casos particulares de operador de traslación donde no solamente conmuta con el operador de energía cinética, sino también con el operador de potencial cristalino. ¿Ok? Conclusión, eso cualquier cosa después lo mostramos bien, pero lo más importante, el A, el operador A que yo estaba buscando, puede ser cualquier operador, ¿sí?, que traslade un vector de la red de Bravais. ¿Sí? Podríamos hasta llamarle ADR, porque vale para, ¿no? Si yo traslado, ¿sí?, hago una operación de traslación igual a un vector de la red de Bravais, el cristal no cambia. Es lógico eso. ¿Mm? O sea, podríamos llamar, bueno, vamos a ponerlo, pero bueno, para que el A, este operador de simetría sería ADR, ¿no? ¿Se entiende? ¿Ok? Sí, ok. Entonces, genial. Y básicamente, o sea, y además es un operador que es muy fácil de tratar a nivel de cuáles son sus autoestados y sus autovalores. ¿Sí? Así que ahí ya vamos a estar a un pasito de lo que es el teorema de Bloch. Ya tenemos cuál es el operador de simetría, ¿sí? Y es un operador de simetría muy conocido, cuyos autoestados son muy conocidos y sus autovalores son muy conocidos. ¿Está bien? ¿Cuáles son los autoestados? Autoestados de A. Lo que podríamos llamar A, ¿sí?, son los de partícula libre, ¿no? O sea, todo lo que sea, por ejemplo, un estado de partícula libre es autoestado de ese operador. ¿Estamos? Porque fíjate que tiene el P, ¿sí? Y los autovalores simplemente sale de aplicarle ese operador a ese autoestado. Y los autovalores, ¿qué van a hacer? E a la menos I, P por R sobre H bar. ¿Se entiende? Sí, ¿Eh? O sea, más simple no puede ser. Más simple en el sentido de que tenemos un operador que es recontra archi, hiper, super, bati, mega conocido. ¿Ok? Así que estamos a un paso de encontrar los autoestados de H, porque ya sabemos el operador con el que conmuta, los autoestados del operador con el que conmuta y los autovalores del operador que conmuta. ¿Cuál es el problema? Acá el gran problema va a ser la degeneración. ¿Ok? Pero si podemos manejar bien esa degeneración, ya tenemos el problema resuelto. ¿Sí? Entonces vayamos a eso. Todo esto que escribí acá tiene su correlato matemático, bueno, pero es preferible avanzar un poquitito porque si no, lo atrasamos. Cualquier cosa, eso lo vemos en la consulta. Bien, entonces, fijémonos. Por ejemplo, si yo tengo P, por ejemplo, por R sobre H barra aplicado a un P, ¿sí? Este P en realidad es un vector, ¿no? Porque podemos pensarlo así, PX, PY y PZ, ¿está bien? Pero lo pensamos como un vector. No lo pongo, pero es así, digamos, tiene las tres componentes.
esto va a ser E a la menos I, ese vector P, ¿sí? R sobre H barra por P. ¿Está bien? Cualquier desprevenido está diciendo esto es una obviedad, ¿no? Pero no. Lo de la izquierda es un operador y lo de la derecha es un autovalor. ¿Eso está claro? Sí. ¿Sí? Bien. En vez de usar P, para nosotros es mucho mejor usar, dado que P es igual a H barra K, ¿sí? Nosotros vamos a usar K. ¿Ok? Simplemente el K es el P sobre H barra. ¿Tá? Entonces, en vez de usar eso, nosotros vamos a poner acá K, vamos en vez de especificar el estado con P, vamos a especificarlo con K. Entonces, cuando hagamos eso, fíjense que lo que va a quedar, acá lo que va a quedar arriba es el H barra se va y me queda el K. ¿Está bien? Es más simple, nos sacamos de encima el H barra y además empezamos a trabajar con los K que viven en el espacio recíproco, que es lo que venimos trabajando, ¿no? ¿Estamos? Bien. Sí. Del lado izquierdo igual, ¿no, Dani? No, y bueno, sí, del lado izquierdo O sea, ahí dije, está bien, podríamos crearnos un operador K, pero acordate que ese P es el operador momento, ¿no? No es el momento, es el operador momento. sí. Está bien, por eso le puse el versor como para diferenciarlo un poquitito. Pero sí, podríamos crearnos un K-versor, ¿sí? Como para indicar que es un operador, pero está bien, lo dejamos así, ¿no? ¿Está bien? Bueno, Bueno, entonces tenemos que, el próximo paso sería, lo que tendríamos que es analizar la degeneración. ¿Sí? Y para analizar la degeneración, fijémonos una cosa que recontra sabemos, es que si yo en vez de, lo voy a poner de prepo, después se podría formalizar, pero me van a entender al toque. Si en vez de hacer, ¿cómo se llama? Operar sobre ese K, opero sobre cualquier K, pero que esté definido a menos de una diferencia de un vector de la red recíproca, ¿sí? O sea, ahora no aplico el operador traslación o operador de simetría al K, sino al K menos K grande. ¿Sí? Le aplico el operador. ¿Qué va a pasar? Me queda E a la menos I, K menos K grande, por R, K menos K. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, ¿qué pasa? Pero E a la I, K grande por R, ¿cuánto vale? con R. ¿Y si no me daba uno? 1. O sea que yo puedo borrar, ¿sí? El K grande este que está acá. Y pero arriba, Pongo el K por R qué grande. y me queda esto. Está bien, acá en vez de poner pero para que quede mejor, le voy a poner porque. ¿Sí? Entonces fíjense que encontramos dos estados diferentes con igual autovalor. ¿No? ¿Cuáles son los dos estados diferentes? K y el K menos K grande. ¿Está bien? Este K grande está desde el vamos, entendimos que era un vector que pertenecía a la red recíproca. ¿Está bien? Por eso usamos esa propiedad. Que es esto. Si no lo dije, lo digo ahora. ¿Está bien? Entonces ya tenemos, por lo menos reconocemos cómo es la degeneración en mi problema. O sea, si yo tengo una red, supóngase que esta es una red recíproca.
¿Ok? Supónganse que esto es una red recíproca. Y que este es mi K. ¿Estamos? Entonces, por lo que estoy diciendo ahí arriba, todos estos vectores que pongo acá, ¿qué tienen? Tienen el mismo autovalor del operador de traslación. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, fíjate, o sea que, por decir alguna cosa, digamos, imagínate que yo me paro acá, este de la red recíproca es el vector de origen, ¿sí? Y este vector es el vector de la red recíproca K, ¿sí? Necesariamente, esto va a ser, ahí, lo tendría que haber puesto al revés. A ver, para que quede. Este es el 0, vamos a poner acá, yo quiero a este caracterizarlo como K menos K grande. ¿Está bien? Eso significa que este es el K. ¿Estamos? ¿Sí? Si este es el K, ¿sí? Este puntito celeste que puse ahí como K menos K grande, ¿sí? Está bien localizado. ¿Está bien? Pero estos dos y cualquiera de estos que yo marqué como celeste o rojo tienen el mismo autovalor, ¿sí? Del operador traslación. ¿Mm? ¿Por qué es importante lo que estoy haciendo? Porque yo sé, por lo que dijimos antes, que para resolver los autoestados de energía, yo lo que tengo que hacer es combinar linealmente, ¿sí?, todos esos estados y no otros. ¿Ok? ¿Estamos? Sí. O sea, eso es bueno, digamos. Ahora yo sé por lo menos que lo que tengo que mezclar, los estados que tengo que mezclar para obtener mis autoestados de energía son esos que están en celestito, ¿sí?, incluido el rojo. Voy a ponerlo celestito también para que quede claro. Y no otro, porque yo puedo, a ver, pongamos, obviamente acá estoy representando en cada punto de mi espacio recíproco, ¿no?, estados, ¿sí? En realidad son puntos del espacio recíproco, no son estados, pero los represento, ¿sí? Entonces, si yo considero que cada punto del espacio recíproco, por ejemplo, un punto del espacio recíproco podría ser este punto verde, ese punto verde, ¿sí?, es un estado, o sea, podríamos pensarlo como un estado de electrón libre con ese K. ¿Estamos de acuerdo? Habita en el espacio recíproco. Dijimos, en vez de usar P, usemos K. ¿Sí? Bien. Pero bueno, si yo quiero, digamos, ordenarme un poco en la búsqueda de los autoestados de H, lo que yo tengo que hacer es que si yo defino un vector K, ese vector K, que definí ahí con rojo, se pueden mezclar solamente con, ¿sí?, los vectores K que están definidos con el color azul, ¿no? ¿Se entiende? ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Eso sería digamos, el análisis más importante de todo, porque lo demás que viene después es mecánico. Bien, entonces, conclusión. Lo que tengo que hacer es
Entonces, fíjense, como se repite cada vector de la red recíproca, la degeneración, más que conclusión, vamos a poner convención. Convención elijo un K de una celda primitiva, ¿sí? Por convención, ese K va a ser de la primera zona de Brillouin. Y si yo quisiera resolver completamente el problema de los autoestados de energía, lo que tendría que hacer es agarrar para ese K, ¿sí? Agarro todo el conjunto de autoestados K chiquita menos K grande, con K perteneciente a la red recíproca, ¿sí? Y diagonalizo esos estados, ¿se entiende? O sea, me creo el problema, o sea, resuelvo la matriz, el H, ¿sí? Y diagonalizo, ¿está bien? O sea, tomo los estados tales, tomo el hamiltoniano H más U, mejor dicho, P al cuadrado sobre 2M más U, ¿sí? Y diagonalizo, ¿no? O resuelvo diagonalizando. ¿Mm? Ese sería el procedimiento. Eso es fijando un K en la primera zona de Brillouin. ¿Está bien? Y ese procedimiento lo tengo que repetir para cada K diferente en la primera zona de Brillouin. ¿Sí? Y cuando yo voy resolviendo ese procedimiento para cada K diferente en la primera zona de Brillouin, lo que voy obteniendo es las relaciones de dispersión. ¿Ok? No vamos a hacer eso, pero le estoy dando el panorama general. Eso si queremos resolver el problema completo. Van a ver que nuestra necesidad es resolver muchísimo menos que el problema completo. Pero se entiende, ¿no? La idea. Ya sabemos, por lo menos por cuestiones de simetría, sabemos cuáles estados se mezclan. ¿Sí? Los estados que se mezclan son los estados que distan en un vector de la red recíproca. ¿Mm? Que distan en un vector. En un vector de la red recíproca. ¿Sí? Entonces, eso sería lo más separado en un importante. vector. Claro, lo que están separados en un vector de la red. Los estados que se mezclan son los que están separados por un K grande perteneciente a la red recíproca. Esos son los que se mezclan. Y eso ya es una gran ventaja. Ahora vamos a ver que se mezclan mucho menos, pero bueno, por lo menos esta es la parte inicial. ¿Ok? Bien. Entonces, ya podríamos enunciar lo que es el teorema de Bloch. El teorema de Bloch me dice que los autoestados de H son son funciones. O sea, hay dos formas de enunciar el teorema de Bloch. La primera forma es que los autoestados de H son funciones que tienen esta propiedad. Si uno tiene la función de onda phi tr es un autoestado de H si tiene esta facha. Es una onda plana modulada por una función que tiene la periodicidad de la red. A eso la llamamos U, no confundí con el U grande, ¿no? Con
U de R más R grande igual a U de R. Esa sería una forma de enunciar el teorema de Bloch. ¿Sí? Los Ahí está autoestados de proyectado, H. ¿no? ¿Cómo? Que, o sea, este es el Ket proyectado, ¿no? Por eso proyectado en R. Por eso Claro, tenemos esto es la la función de función. onda. Claro, A ver, esto sería la función de onda, ¿no? Pensar el phi de K de R es a esto llamas. claro, ¿Sí? Está bien. ¿Sí? La representación ¿sí? En las coordenadas del estado, digamos, del autoestado de H. Eso sería una forma, ¿se entiende? Eso sería lo que tendríamos que llegar. Van a ver que en base a lo que dijimos se llega muy fácil a esto. Eso sería la primer... ¿La exponencia como valor o como...? No, la exponencial es, fíjate que el K está determinado, es un número, ¿no? Por eso digo, es una onda plana que está modulada por una función periódica U. ¿Ok? Eso sería lo que dice el teorema de Bloch. ¿Sí? ¿Y esa función estaría dando la amplitud de la onda? El ley a la K por R, eso siempre tiene módulo 1. No, ¿Sí? digo, la función U. La U de la amplitud. Claro, sí, sí. A mí me gusta más de pensar que el U modula a la onda plana, ¿sí? Porque la onda plana ya es conocida, el U no sabemos, eso depende del problema particular. Pero bueno, ahí por lo menos ya de entrada estamos mostrando que las soluciones no son ondas planas, ¿sí? Fíjate que las ondas planas son soluciones del problema donde uno no tiene un potencial periódico, donde tiene un gas de electrones, ¿no? Ya ahí te está marcando una diferencia con el caso de Sommerfeld. En el caso de Sommerfeld, el U no aparece. Y lea la IK por R es la solución, porque son ondas planas. ¿Estamos? Son soluciones de partícula libre. Esta no es una partícula libre. ¿Sí? Son partículas independientes porque no interactúan entre ellas, pero dejaron de ser libres. ¿Sí? Las encarceló el cristal. claro. Bueno, y después, a ver, la otra forma del teorema de Bloch, que también vamos a ver dónde sale, es esta. Es que si yo tengo una autofunción del hamiltoniano, va a tener esta propiedad. Phi de I de K de R más R va a ser igual a E a la I K por R por phi K de R. ¿Está bien? Esa otra forma del teorema de Bloch. Totalmente equivalente. Fíjense de vuelta acá. Uno puede pensar que la función de onda, o sea, como el potencial tiene la periodicidad de la red, la función de onda también tendría que tener la periodicidad de la red, y esto muestra esencialmente que eso no es así. ¿Sí? Porque si la función tuviese la periodicidad de la red, esto quedaría así. ¿Ok? Y no es así. O sea, en realidad está bien pensar que las autofunciones del hamiltoniano, ¿sí? No es que tienen la periodicidad de la red, sino que son autoestados, ¿sí? O autofunciones, mejor dicho, del operador de traslación de la red. ¿Ok? Y ese sería su autovalor. El factor que aparece ahí. Bueno, vamos a probarlo. Entonces, o sea, el teorema este te describe el movimiento de los electrones en la red, ¿no? Te describe de Solo. manera bastante simple, sin saber las particularidades del potencial cristalino, porque no sabes las particularidades, te describe las soluciones de manera bastante concreta, ¿está bien? Claro. Entonces, la prueba sería así. A ver, sabemos que, por lo que dijimos recién, que el autoestado, phi, vamos a llamarle phi de K, ¿sí? Este K que yo puse ahí es un K que pertenece a la primera zona de Briand, va a ser una combinación lineal
sobre todo los vectores grandes de la red recíproca, ¿no? ¿Sí? Un coeficiente que tendrá que ver con ese C de K por K menos K grande. Ese sería el estado de partícula libre. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, si yo braqueteo con R, acá lo que me va a quedar es sumatoria sobre esos K, del C sub K, con R menos K menos K grande. ¿Está bien? Esto que está acá es una función que nosotros conocemos que es la onda plana, ¿no? Una constante de normalización. Esa cuestión de la normalización la vamos a ver después. Por ahora vamos a poner que es una constante de normalización idéntica para todas las ondas planas. Eso créanmelo, cualquier cosa. Lo vemos por separado. Es una constante por un E a la I, K menos K grande, por R, y si quieren menos omega T. ¿Está bien? Si queremos expresar la parte temporal. Pero dejemos el omega T de lado y dejemos solamente la parte espacial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto que está acá, yo lo que puedo hacer es ir a la... Fíjense, voy a la primer forma. ¿Cómo era la primera forma del teorema de Bloch? ¿Sí? Y saco el E a la IK por R de factor común. ¿Sí? No importa, la sumatoria la puedo sacar de ahí. Y me quedaría E a la I, K por R. Lo saqué de la sumatoria, me queda sumatoria sobre CK. Estoy haciendo ruido con mi cuerpo. Espero que no se escuche. Y que no se entienda mal tampoco. De acá, de esta parte. Bueno, No se escucha. por suerte. No. E a Sí, la, Dani. y quedaría... Y, Sí, la suma es sobre K grande o sobre K chica. sobre K grande. K chica está fija en la primera zona de Bruyère. Ah, no, sí, pero ¿Esto? no, como no diferencia. Está bien. Esto es perteneciente a la primera zona. ¿Ok? Por convención. Uno puede agarrar cualquier celda primitiva, pero bueno, se elige la primera zona. Constante por E a la El menos empate de I ahí. K por R. Bueno, y ustedes fíjense que esto es un desarrollo en serie de Fourier, ¿sí? Que ya lo vimos, ¿sí? Usando los vectores de la red recíproca, lo que está acá, ¿no? Y ustedes saben que si yo desarrollo de Fourier en serie de Fourier usando los vectores de la red recíproca, ¿sí? Esto me da una función que tiene la periodicidad de la red. ¿Está bien? Y eso sería la demostración del teorema de Bloch. ¿Ok? Les dejo, ¿se entendió? Sí. Sí. Bueno, les dejo a ustedes, a partir de acá tampoco es muy difícil mostrar la otra forma del teorema de Bloch. Ayudita, ¿sí? Ayudita, agarren y... Ah, no, está bien, tenemos recreo, ¿no? No, ¿para qué lo vamos a hacer trabajar? No, esto era así, yo tenía que ir a buscar a Camilo, pero con ustedes no busco a Camilo. Listo, dejemos acá hagamos un descansito de 15 minutos